Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque todavía tú nos permites gozar de libertad en cuanto a poder abrir tu palabra, poder conseguirla fácilmente en cualquier lugar. Permítenos recordar de que este es un privilegio que muchos otros hermanos en otras partes del mundo no tienen. Por tanto, Padre, también prepara nuestros corazones para lo que se ha de predicar hoy. Que seas tú quien hable, Señor. Son tus palabras las que tienen vida, no las nuestras. Y que tú hagas tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, hoy terminamos, con el favor de Dios, la primera carta del apóstol Pedro. Hoy veremos primera de Pedro 5, de los versículos del 6 al 14. Y bueno, a modo de anuncio, si Dios lo permite, el próximo domingo empezaremos una serie de Habacuc y una vez terminamos con Habacuc iremos con Malaquías. Así que volvemos al Antiguo Testamento desde el próximo domingo. Así que estén anuentes a eso, pendientes, y pueden ir leyendo el libro desde ya para que puedan todavía sacarle más provecho a las enseñanzas. Vamos a leer el texto que estudiaremos hoy, que como bien saben está en Pedro, primera de Pedro, capítulo número 5, versículos del 6 al 14. Voy a leer yo, ustedes solamente me escuchan. Y dice así la palabra de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pase a todos ustedes que están en Cristo. Y el título del sermón es Palabras de ánimo a una iglesia sufrida. Palabras de ánimo a una iglesia sufrida. Pedro está terminando esta carta que le escribió a los cristianos judíos con ascendencia griega. Es mayor la probabilidad de que hayan sido ellos, porque eran ellos los que mayormente estaban muriendo. Por eso fue que todavía se podía quedar una iglesia en Jerusalén sin necesidad de huir. Y si recuerdan, Esteban, el primer mártir, era precisamente de esa línea de judíos con ascendencia griega. Estos hermanos tuvieron que irse de Jerusalén, Israel, al norte, a una provincia del Imperio Romano que tenía como nombre Asia. Al principio del capítulo 1 lo dice. Hoy esa provincia es un país que se llama Turquía. Así que estaban los cristianos en Israel y los que se habían ido a la provincia de Asia. Pablo también fue allá varias veces. Juan le escribe cartas en el Apocalipsis. Las 7 iglesias están en Asia, en ese lugar. Comenzó a ser importante después para el cristianismo. Pero en este momento estaba más fresco el hecho de que se habían ido. Así que imagínense, era una congregación de gente, en su gran mayoría posiblemente atemorizada. Tuvieron que huir por sus vidas, con sus familias, lejos del lugar que conocían, lejos de las personas que conocían, para ubicarse en otro país, en otra región, a ver si no morían por lo menos en ese momento. Pero tenían que seguir viviendo su fe. Pedro ya no estaba con ellos. Pedro pudo pastorearlos mientras estaba en Jerusalén. Ya no estaba con ellos. Les tenía aprecio, les tenía cariño, amor. Y le escribe esta carta para animarlos. Y recordemos siempre, esta primera carta de Pedro tiene uno de los propósitos, es animar a los hermanos en la fe. Y vamos a cerrar viendo
9 puntos que Pedro tiene para finalizar esta carta. Son 4 cosas que Pedro le dice, ustedes tienen que hacer esto. Y 5 cosas que por lo menos tenían que saber. Hagan estas 4 cosas y sepan estas 5 cosas que vamos a poder ver en los versículos del 6 al 14. Y sin ánimo de ser exhaustivo, los hechos son los siguientes. La primera cosa que la iglesia necesita hacer, según Pedro, está en el versículo 6. La iglesia necesita humillarse ante Dios. La sección anterior, al final, el pastor Clive habló mucho de la humildad. Y hablaba más de la humildad entre hermanos. Y algo que ayuda a tener ese concepto es lo que Pablo le dice en Filipenses a los cristianos. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Así que era importante tener ese concepto claro. Y Pedro le da una razón en el versículo 5. Dios resiste a los soberbios, que soberbio es sinónimo de orgulloso. Dios resiste a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Y Pedro sigue diciendo, por tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. La orden es sencilla, porque Dios hace esto, humíllense. Y Pedro le está diciendo a la iglesia en Asia, en todas esas diferentes regiones, había varias congregaciones que iban a leer esta carta, no era solo la iglesia. Le dice, iglesia en Asia, en Bitinia, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada, por tanto significa de que no expira. No es que ya no es válida porque ya pasó un tiempo, sigue siendo real. Así que tomemos estas palabras para nosotros hoy también. Iglesia Bautista de Costa Verde, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y para entender mejor la orden, ayuda mucho a entender la palabra, o en este caso la orden. Humillarse tiene muchas formas de ser definido. Le voy a dar 2. La primera, tomar una posición inferior ante alguien. Y la segunda, herir el amor propio, abatir el orgullo. Humillarse es bajarse la autoestima. Humillarse es no creerse tanto como uno cree que se siente. Y eso es totalmente opuesto a lo que hoy abunda como sabiduría para inteligencia emocional y para lo que muchos coaches y psicólogos y lamentablemente muchos predicadores dicen. O se trata de ámate, tú eres la persona más importante en la relación, tú eres el que valoras, no te dejes pisotear, tú eres grande y vas a hacer cosas más grandes. Y dentro de la iglesia hasta usan versículos. Tú eres cabeza, tú no eres cola. Tú vas a hollar y vas a conquistar. Este es tu tiempo. Y una gente escucha eso y sale, wow, poder. Me voy a conquistar el mundo. Soy lo máximo. Y uno siente, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo animar a las personas? Al final la gente sale emocionada. Llegaron tristes y salieron, ¿qué? Yo que voy a estar triste si yo soy lo máximo. Lo que pasa es que en esa iglesia a mí no me valoraban. Lo que pasa es que en mi familia no me valoran. En mi trabajo no me valoran ni cuidado, porque a veces hasta aplicamos eso a los matrimonios. Lo que pasa es que mi esposo o mi esposa no me valora. Así que me tengo que buscar otra. Yo soy importante. Soy un hijo del rey. Y salimos emocionados. Pero Pedro dice, no, para animarlos, porque recuerden que escribe esto para animarlos, humíllense. Bajen esa estima que ustedes creen que tienen de ustedes. Eso es para animarlos. Y entonces algunos dirían, ¿no? Lo que pasa es que Pedro escribe eso hace 2000 años, la psicología todavía no había nacido, por tanto a Pedro le faltaba entrenamiento psicológico y no sabía cómo animar. Él tenía una buena intención, pero no sabía cómo hacerlo. Tengamos cuidado, porque Pedro no escribe de su sabiduría. Pedro escribe inspirado por Dios. Esta es la palabra de Dios. Al decir eso estaríamos diciendo que a Dios le falta sabiduría y que necesitamos a Freud o cualquier otro psicólogo moderno o filósofo para complementar lo que significa animar a alguien. No, lo que dice la palabra de Dios es suficiente. Y el que hace eso, de querer animar a la persona en base a sí mismo, hace un gran daño. Una de las maneras en que se utiliza mucho eso para animarlo es con una imagen que he visto mucho, donde está un gatito parado enfrente de un espejo, pero en el reflejo del espejo, en vez de ver al gatito, lo que se ve es un león.
Y entonces el coach, el animador o inclusive a veces el predicador dice, deja de verte como gatito, tú eres un león. Los leones no andan pidiendo permiso, los leones van y conquistan. Y entonces uno sale, soy un león. Pero ¿qué pasa si es el gatito? Sigue siendo un gatito, no es un león. Y si imagínense una pelea entre un gatito y una hiena, por más que sea pequeña, una hiena, ni siquiera voy a decir un león, una hiena. Obviamente la hiena o lo mata o lo deja muy mal herido. Porque por más que ese gatito se creía que era un león, seguía siendo un gatito. Algo correcto sería hacerle ver al gatito, tú eres un gatito débil, indefenso, inútil. No se te ocurra pelear la pelea tú solo contra esa hiena. Busca al león a que te acompañe. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Ustedes no son nada. Ustedes son inútiles, son débiles. David lo tenía claro. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. En Salmos 8. Y en 1 Corintios 1, Pablo le dice a la iglesia, Dios escogió a lo necio del mundo, a lo vil y lo menospreciado. Y en Efesios 2, 1 les dice, ustedes estaban muertos, eran cadáveres. ¿Qué valor tienen ustedes? Ninguno. Somos polvo. Dios nos sacó del polvo. ¿Cuánto cuesta el polvo? Nunca en la historia el polvo ha costado. La bolsa de valores no cotiza polvo. El polvo de Panamá no es más valioso que el de Estados Unidos o que el de China. Todos son igual de inútiles. Pero del polvo somos y al polvo volveremos, pero Dios del polvo nos hizo maravillosamente. La creación es maravillosa, por tanto no se alaba a la creación, se alaba al Creador, que es Dios. Es Él el que merece la gloria, es a Él al que tenemos que reconocer como el superior. Entre nosotros a veces nos cuesta, Dios nos los manda, pero con Dios debería ser más sencillo, pero muchas veces no lo es. Comenzamos a pelear con Dios, a sentir que tenemos autoridad para reclamarle, para exigirle. Y muchas veces lo animan a que hagan eso. Reclámele a Dios, exíjale. ¿Quién eres tú? Job se sentía con el derecho a reclamarle a Dios. Job sentía que él podía discutir con Dios. Llévame a mi caso, que yo voy a ganar mi caso. Y Dios le dice, ¿quién tú eres, Job? Por más justo que eras y todo, tú no eres nadie. Cuando Dios le comienza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo formé las constelaciones y cuando hice esto y puse el mar, el límite? ¿Quién eres tú, Job? Dios ni siquiera le responde las preguntas de Job, porque Job no merecía la respuesta. Nosotros tampoco. Era suficiente saber que Él existe, que es real y que está a nuestro favor. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y cuidado, porque Pedro da una recompensa. Si se humillan, Él los exaltará a su debido tiempo. Y de nuevo, bueno, si yo me humillo, me va a dar un puesto importante, voy a ser conocido. No espere esa recompensa en este mundo. Si la espera aquí, no la espera en el cielo. Jesús se lo dijo a los discípulos hablando de los fariseos. Ellos tienen su recompensa ya, aquí los alaban. Ustedes tienen la suya en el cielo. Esa exaltación no significa que hoy vas a ser menospreciado y mañana o dentro de 5 años vas a tener un puesto importante. No olvídate de eso. La exaltación es estar con el Señor, es estar con Él para siempre, gozar de Él. Muchas veces se usa el ejemplo de José mal. José estuvo en la cárcel y luego fue importante en Egipto. Esa es la manera equivocada de usarla. La bendición de José no era ser líder de Egipto. La bendición de José era estar en la casa del rey para siempre. Aunque él no estaba ahí, él iba a morir. Nosotros vamos a tener una mejor bendición que José. Porque de estar preso sin valor, estaremos en la casa del rey por sus méritos para siempre. Esa es la exaltación que tenemos que esperar. Nos humillamos hoy para estar con Él para siempre y gobernar con Él para siempre. Pedro sigue diciendo y menciona otra cosa que la iglesia debe hacer. Y es, la iglesia necesita echar toda su ansiedad sobre Dios. La iglesia necesita echar toda su ansiedad sobre Dios. Y esta orden, de hecho, nos ayuda a obedecer la orden anterior.
Porque una manera de humillarnos ante Dios es reconocer de que yo no soy capaz de solucionar mis problemas y Él sí. Cuando yo digo, Señor, dale, hazlo, estoy diciendo, yo no puedo, hazlo tú. Es lo mismo cuando alguien está intentando resolver algún problema de cualquier tipo, digamos, en su casa, y llega alguien y le dice, yo creo que yo lo puedo hacer. Y uno está intentando hacerlo, pero en el momento que uno dice, está bien, me levanto, hazlo tú, estoy diciendo, yo no puedo, dale tú sí puedes. Al hacerlo con Dios, reconocemos nuestra incapacidad de resolver nuestros problemas. Y reconocemos su poder para poder hacer eso y más. No importa el tamaño del problema, tenemos que siempre llevarlo delante de Dios. Y ansiedad, no olvidemos qué significa la palabra ansiedad. Es la frustración de no poder cambiar una situación. La situación ante alguna dificultad que haya. Ansiedad es un estado mental que se caracteriza por inquietud, una extrema inseguridad hacia alguna situación en particular. Y aquí me voy a apoyar en un libro que he estado leyendo últimamente, llamado Dependencia Desesperada, por Kirk y Melanie Lewis. Y una de las características del fruto de la fe, del fruto del Espíritu, es fe. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, amor, mansedumbre, templanza. Fe es una. La contraparte de fe, que es creerle a Dios, el extremo opuesto es ansiedad. Pero antes de llegar a la ansiedad existe la pretensión o la idea vanidosa de creer que uno puede. Hermanos, nosotros necesitamos recordar que no podemos nosotros, de que es Dios siempre el único que puede. Pedro no les dice a la iglesia en Asia, cuando les dé ansiedad, hagan esto. Pedro le dice, echen su ansiedad. Pedro sabía que ya había ansiedad. Iglesia Bautista de Costa Verde, echen su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. No solo porque Él es grande y lo merece, sino que además tiene cuidado de nosotros. Él no lo hace solamente para que tú reconozcas que Él es mayor que Él, sino porque Él quiere cuidarte. El detalle es que queremos muchas veces resolver las cosas por nuestra fuerza. Y creemos que cuando las cosas van tranquilas, sin ningún problema, sin ningún sobresalto, yo puedo manejarlo. Hasta que llega algo que me supera. Y entonces me frustro, me da ansiedad, intento resolverlo y no puedo y sigo fallando. Y necesitamos recordar de que cada vez que hay ansiedad, eso significa que la característica de fe del fruto del Espíritu Santo no se está viendo en su vida, en esa sección en particular. Así que véanlo como un síntoma de alerta. No vean la ansiedad como es normal. No es normal. Hay ansiedad, hay algo por lo que tengo que ir delante del Señor y decir, yo no puedo, te lo dejo a ti y te obedezco. Y la obediencia a veces no es fácil, porque a veces Dios te va a decir que hagas algo que parece imposible. Pero tenemos que recordar de que es Él quien nos va a acompañar. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que buscan. Necesitamos agradar a Dios solo obedeciéndolo. Si Dios me dice algo que lo obedezca, pero a mí me parece una locura, yo decido ir por acá, no lo estoy agradando. Y sin fe no puedo agradar a Dios, sin fe no puedo estar con Él. Josué tuvo que cruzar el Jordán en su peor momento. Josué 1 dice que el Jordán estaba crecido, desbordado. Imagínense un río crecido. Y que Dios le dice, bueno, ahora crúzalo. No solo, sino con un montón de familias, con niños y bebés y mujeres embarazadas. No, estás loco, Dios, vamos a esperar que se baje, o déjame ver si puedo construir un puente, o si agarro un árbol y algo para resolver. ¿Cómo voy a cruzar ahora con el río crecido? Pero él dice, ahora es el momento. ¿Y Josué qué dijo? Vamos. Y al final, ¿cuántos se murieron de los israelitas en ese cruce? Ninguno. Ninguno. Es una locura lo que Dios le estaba diciendo, pero deja de ser locura cuando Dios tiene el poder para respaldarlo. O Dios no le está diciendo que crucen el Jordán
Tampoco les está diciendo que maten a sus hijos como se lo dijo Abraham. Pero seguramente les está diciendo algo que choca con su lógica. Esto no puede ser. Yo no tengo la plata, no tengo el tiempo, no tengo los recursos a las personas. Este no es el momento. Pero si Dios se lo está diciendo, no peleen más con Dios. Porque cuando lo obedeces, entonces ves a esa zarza que tenía el carnero enredado. Cuando lo obedeces, entonces ves que el río se para y que, es que Dios está aquí. Pero si no lo obedeces, no lo vas a ver. Si Josué hubiese intentado otra cosa, se hubiese ahogado a alguien, por lo menos. Pero en la obediencia no murió ninguno. Dios bendice su obediencia y quita toda ansiedad. La tercera cosa que Pedro le dice a la iglesia: necesitan estar alerta y vigilante. Las palabras exactas en el versículo 8 son: sean de espíritu sobrio y estén alerta. Alertas y vigilantes, que es básicamente no estar dormidos o borrachos. ¿Y por qué necesitaban estar alertas? Porque dice, tienen un adversario, se llama diablo, y él está buscando a quien devorar. En el contexto natural, si es un león real, el león lo que va a hacer es morderme, atacarme. Así que yo tengo que ver cualquier movimiento del león para cuidarme si estuviera en un safari, o en Israel, porque en Israel había leones. Acuérdense que David mató leones, y eso era Israel, no era África. Yo no sé si todavía habrá leones ahí, por cierto. Pero el diablo hoy no anda como un león físico en la calle. ¿Cómo anda el diablo? ¿Cómo ataca el diablo? Bueno, vamos a ver ejemplos reales. ¿Cómo atacó a Eva? No la mordió. La serpiente no fue que le puso veneno en su sangre. No fue que agarró una boa y la estranguló y le quitó, la asfixió y la mató. No. El diablo habla, pero habla mentira. El diablo pone duda. El diablo dice, eso que Dios te dice no es tan así. Realmente Él no quiere cuidarte, Él quiere privarte de tu libertad. Él no quiere que comas de los demás frutos, Él quiere que no comas ese, que no seas como Él. Y cuando no estamos alerta, lo escuchamos y caemos. ¿Cómo estamos alerta entonces contra el diablo? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Si estamos pendientes de la palabra de Dios, yo podré escuchar al diablo, esto es diablo, esto es mentira. Esto es mentira, esto aquí sonó bien, todo además estaba bonito, pero eso es mentira. Pero si yo no estoy leyéndola, yo no me voy a dar cuenta de eso. ¿Sabe cuántas veces hay películas o series que pueden ser bastante buenas, pero tienen una o dos cositas? Pero si no estamos pendientes, nos las comemos sin darnos cuenta. Y ya caímos. Ya comienza eso a hacer efecto en nuestra vida, en nuestra mente. Y eso obviamente pone dudas. La duda no me permite creer. Como no creo, creo que yo puedo. Y al final desobedezco a Dios y veo la consecuencia del pecado. Entonces estemos alerta leyendo. Eva sabía la palabra. Por lo menos la sabía. Al final no fue suficiente y cae. Pero imagínense si ni siquiera la saben. Si el enredo que sonó porque lo dijo un pastor o porque lo dijo alguien importante, eso sonó bonito, le creo, porque tiene tanto tiempo de experiencia. Si no conocen la palabra, el diablo va a hacer fiesta con ustedes. Fiesta. Enredando y metiendo mentira tras mentira tras mentira. Por eso estudiamos la palabra. Es una de las razones por las que estudiamos la confesión de fe, para ayudarnos a entender lo que creemos de la palabra. Porque necesitamos estar alerta. Iglesia de Costa Verde, estemos alerta y vigilantes. Estudiemos la palabra de Dios. Versículo 9 es el cuarto punto de las cosas que hay que hacer. La iglesia necesita resistir al diablo. Ok, estoy alerta, pero dice que aparte de estar alerta tengo que resistirlo. ¿Cómo lo resisto? Dice Pedro, firmes en la fe. ¿Cómo es eso de firme en la fe? Bueno, si la fe es creer lo que Dios dice y actuar en base a eso, yo resisto al diablo obedeciendo a Dios. Yo no peleo con el diablo gritando cuando estoy orando. De que ahora me arrodillo y peleo y grito a toda boca, diablo, peleo contra ti y agarro un crucifijo. El diablo se ríe de eso. Eso no es pelear contra el diablo. Yo escuché una vez una conferencia a la que tuve que ir lamentablemente y escuchar como una hora a una persona decirme que para pelear es que hay que entender los niveles de oración, que está el clamo, está el ruego, está la lucha, que para luchar tienes que gritar en cierto nivel.
Y yo recuerdo, para mí eso fue eterno, esa conferencia, porque eso es mentira. Eso no dice en ninguna parte de la Biblia. Pelear contra el diablo es importante, pero ¿cómo se pelea? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo hubiese Eva peleado contra el diablo? Diciéndole, no, yo no voy a comer ese fruto. Dios me dijo que no, y no voy a comer. Y lo resistió. Sin tener que agarrar a la serpiente, sin tener que matarla, sin tener que pisarla o cortarla. Eso no le tocaba a ella. Eso le tocaba a Cristo. A mí me toca obedecer. Yo obedezco a Dios y resisto al diablo. Porque mientras el diablo quiere hacerme creer que yo no soy chévere, que yo estoy mal, anticuado, yo obedezco porque le creo a Dios, porque tengo fe en Él. Así peleamos contra el diablo. Cuando no obedecemos a Dios, no resistimos al diablo. Y necesitamos resistirlo. Así que, hermanos, resistamos al diablo con fe, obedeciendo a Dios. Ahora Pedro les dice 5 cosas, luego de esto, que necesita saber esta iglesia. Todo esto para animarlos. Ya le dijo, humíllense, echen la ansiedad sobre Dios, estén alertas, estudiando su palabra, y resistan al diablo obedeciendo a Dios. Y ahora quiere que sepan algunas cosas. La primera cosa, que es el 5º punto, la iglesia necesita saber que el sufrimiento que tenemos hoy, porque hay sufrimiento, ya lo vimos, no lo vamos a evitar, es temporal y corto. Versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Segunda a los Corintios 4, 17 y 18 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El sufrimiento que tenemos hoy es real. Pablo lo reconoce, Pedro lo reconoce, Jesús lo reconoció. En este mundo hay aflicción, pero es corto. Porque ¿qué es lo más que una persona vive hoy? Pocos llegan a 100 o más. Hay algunos, pero muy pocos. A 90 un poquito menos. Pero aún compare si fueran 100 años. ¿Qué son 100 años comparados con una eternidad? Yo una vez veía una demostración que un pastor le hacía a un grupo de estudiantes en una secundaria, donde agarraba una cuerda larguísima y agarraba la primera parte de la cuerda, como esta distancia, que eran suponiendo 100 años. Y le decía, pero vamos a suponer que aquí termina tu vida. Todo lo que queda de esa cuerda es la eternidad. ¿Qué es más importante? ¿Este pedacito o eso inmenso? Obviamente lo inmenso. Pero muchas veces pensamos, viviendo como que lo inmenso o lo eterno no existe. Y me enfoco nada más en este pedacito. Y Dios nos anima diciendo, es temporal. Esto pasa. Esto se va en algún momento. Ya sea que te mueras o que Cristo venga. Y cuando nos morimos, por eso es que no tenemos que tener temor a la muerte, el cristiano. Porque eso significa se acabó mi sufrimiento. Ahora sí se acabó, ahora sí paso a estar con Él, si está en Cristo. Si está en Cristo. Entonces necesitamos saber que esto es temporal. Porque cuando sabemos que es temporal, yo puedo hacer cosas en obediencia a Dios, sabiendo que me van a ser causa de sufrimiento, pero porque sé que es temporal, lo puedo soportar mejor. Sexto punto, que la segunda cosa que la iglesia debe saber. No, disculpen, al final del punto anterior, Pedro dice que estas mismas experiencias o sufrimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. A veces pensamos que somos los únicos que pasamos lo que estamos pasando. No, mi hermano. Hay gente en África ahora mismo que está llorando, un familiar que lo mataron en alguna iglesia, posiblemente en Nigeria. Hay gente en otros lugares que no pueden salir de su casa para hoy congregarse y tienen que ir escondidas. Ustedes no son los únicos que están sufriendo. Orar por otros hermanos en sufrimiento nos ayuda también a alivianar el sufrimiento temporal. Siempre va a haber alguien peor que usted. Siempre. No crea que usted es el peor, el más desfavorecido. No, eso no es así. Y aún así, es temporal. Así que aprovechemos también para orar por aquellos hermanos que están sufriendo en otros lugares. El sexto punto y la segunda cosa que hay que saber es, Dios está obrando y terminará la obra en su tiempo. Versículo 10.
Después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios sigue obrando en medio de su sufrimiento, en medio del presente hoy. La iglesia en Asia, que estaba como refugiados huyendo de la persecución en Jerusalén, tenía que saber que Dios estaba obrando en ellos en ese momento. Hoy, Iglesia Bautista de Costa Verde tiene que saber de que hoy en tu sufrimiento, en tu prueba, en lo que estás pasando hoy, Dios está obrando en ti. Y lo hace con amor, no con odio o con sadismo de querer verte sufrir, sino con amor, de hacerte más como su hijo. Filipenses 1:6. Estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Convencido. Dios perfeccionará la obra que empezó en Cristo. Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Sus promesas, Salmo 23, muchos se lo saben de memoria, no son simplemente palabras. Él está con nosotros en valle de sombra de muerte. Hoy, si estás en valle de sombra de muerte, Él está contigo. Si estás en esos verdes llanos, te toca estar en ese momento ahora, ya pasaste un valle de sombra de muerte y estás ahora mismo descansando de lo que pasó, Él está contigo ahí también. No fue tu fuerza la que te sacó, fue Dios. Siempre fue Él. Reconoce que Él está obrando. Y si reconoces que Él está obrando, reconoces que Él está contigo. Y esa verdad tiene que animarte. Porque no es cualquier persona la que te acompaña. Es el creador del universo, el que dice que va a terminar la obra en ti. Tercera cosa que hay que saber, que es el séptimo punto. La iglesia necesita saber que la iglesia es importante. Los hermanos en la fe. Versículo 12 al 14. Pedro termina diciendo: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente. Silas, que es el que estuvo con Pablo, aquí se le dice Silvano, pero es Silas. Y Pedro al final le dice, en el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, esa era la iglesia que estaba en Roma, pero se le decía Babilonia porque era como que la capital del pecado. Por eso que de una manera media jocosa decían la que está en Babilonia. Pero ellos son hermanos también, los romanos. Ellos también nos saludan. Mi hijo Marcos, que no era su hijo realmente, que fue de hecho el que escribió el Evangelio de Marcos, porque estaba muy cercano a Pedro. O sea que el Evangelio de Marcos es como si fuera el Evangelio de Pedro. Los saluda también. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Y versículo 14, disculpen. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pedro quiere que la iglesia se salude. Y Pedro menciona dos nombres, Silas, Marcos, y la importancia y la iglesia en Babilonia, y el mandato a saludarse con amor fraternal. Porque muchas veces nos olvidamos de que hay más personas. Esos en Asia tienen que recordar, hay una iglesia en Babilonia, en Roma. Ellos también están sufriendo. Ellos están en la capital, donde está el emperador. O sea, ustedes están sufriendo, pero ellos también. Pero ellos están pendientes de ustedes, oran por ustedes. Nosotros todas las semanas oramos por otras iglesias, no solamente para cumplir con un poquito más, que el boletín esté más lleno, sino porque tenemos que importarnos, nos tiene que importar otras congregaciones. Son parte del mismo cuerpo de Cristo. Tenemos que orar por ellos. No estamos solos, esta no es la única iglesia que existe en Panamá o en Chorrera. Tenemos que orar por las demás iglesias. Si están sufriendo o hay algún problema, oremos por ellas. Y que Dios permita arrepentimiento o que los fortalezca, en cualquiera sea el caso necesario. Y que hay hermanos. Pedro usó a Silas para escribir su carta y lo reconoce, no le da pena. Tal vez Silas tenía mejor ortografía que Pedro. Pedro era un hombre de campo, recuerden. Pero no le da pena decir, Silas escribió la carta. Yo no, o sea que yo no puedo escribir bien. Marcos los saluda. Hermanos, necesitamos unos de otros. Usted no puede solo en esta carrera. Sí, Dios está con usted, pero Dios también ha provisto de un cuerpo de hermanos. Cada uno de ustedes son una bendición. ¿Ustedes se imaginan todos nosotros orando por los demás?
aun si en sus oraciones usted orara por todos y se olvida de orar de usted, no se preocupe porque tiene 50, 80, 90 personas orando por usted. Mejor que usted invierta ese tiempo en usted, en los demás, porque hay 90 más orando por usted y apoyándonos mutuamente en nuestras luchas, que son reales. Todos las tenemos. Dios no nos dejó solos. Hermanos, la iglesia es importante. No se aísle. No se aísle. La iglesia de Costa Verde, la iglesia es importante. Y al final dice, salúdense unos a otros. Iglesia de Costa Verde, salúdense unos a otros con amor fraternal. Salúdense. No se vayan corriendo. Saluda a su hermano. Dele la mano a la visita, esa que acaba de llegar, que usted no conoce. O ese hermano que hace 2 domingos no pudo venir. Pregúntele cómo está, que lo extrañó. Ore por ellos en la semana. Escriban en la semana, hermano, ¿cómo está? Quiero orar por usted. Salúdense unos a otros con amor fraternal. Es una orden, es una opción. Que no la digo yo, la dice la palabra de Dios. El octavo punto y cuarta cosa que la iglesia tiene que saber es que la iglesia necesita saber que Dios reina. Versículo 11. Echamos para atrás. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El dominio, el control, el poder. A Dios. Él tiene el poder. Él reina. Y que Él reine significa que Él tiene la autoridad. Cualquier gobernante tiene autoridad en una región específica o por un tiempo específico. En el caso de los panameños, nuestro presidente tiene 5 años de poder, de autoridad. Luego de esos 5 años se va su autoridad. Dios lo tiene por los siglos de los siglos. Él no tiene que reelegirse. Él no tiene que ver cómo gana de nuevo. Él es la autoridad y no hay nadie que compita contra Él. Nadie. Y que Él reine es importante que lo sepamos porque, miren lo que dice Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Esto tiene la aplicación directa de los gobernantes terrenales. Cuando hay un gobernante, un rey, un presidente bueno, el pueblo se alegra. Cuando hay uno malo, el pueblo gime. Y eso lo sabemos en carne propia, muchos latinoamericanos, inclusive muchas personas de otros lugares. Pero utilice el principio que da este versículo para entender algo más. Si hay un justo gobernando, el pueblo se alegra. Pero no hay nadie más justo que Dios. Y Él gobierna. Por eso dice el Salmo, Él reina, regocíjese la tierra. Él reina, alégrense las muchas costas. Él reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio, perfecto. O sea que si Él reina, ¿cuál es la respuesta de su pueblo? Alegría. Porque el justo reina. Él no ha dejado de reinar. Él no está esperando venir para reinar. Él reina ya, hoy. Y eso lo dice Pedro. Por los siglos de los siglos, amén. Él es el dominio para siempre. Y si el justo reina, su pueblo se alegra. Y sí, si hay gobernantes terrenales que pueden ocasionar tristezas y molestias, totalmente cierto. Pero en última instancia, quien reina es Dios. Por eso su pueblo debe ser un pueblo alegre. En cualquier circunstancia, bajo dictadura, bajo democracia, bajo lo que sea, bajo anarquía, Dios sigue reinando. Y por tanto podemos tener alegría. Y ahí pasará lo que leímos hace varios pasajes atrás, cuando el pastor Chris mencionaba el versículo donde dice, estad preparados para presentar defensa de vuestra fe cuando les piden razón de su esperanza. Porque si ustedes viven alegres, les van a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vives alegre? La gasolina, mira el precio, y mira el presidente. ¿Y sabes por qué me alegro? Porque Dios reina. Y pueden dar razón de su esperanza. Pero si nosotros estamos igual que ellos, no van a ver ninguna esperanza en nosotros. Van a ver la misma desesperanza que ellos tienen. Y no van a poder ser luz y sal. Por eso es que es necesario saber que Él reine. Que Él reina. Porque si yo sé que Él reina, lo tengo presente en mi mente, y cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, yo me puedo alegrar hoy. No esperar al 2024 para ver quién eligen,
porque mi alegría y mi gozo no depende del próximo presidente, que no creo que sea bueno tampoco, lamentablemente. No tengo mucha esperanza. Pero Dios reina y es suficiente para mí y debe ser suficiente para usted. Iglesia Bautista de Costa Verde, recuerden o sepan, si no lo sabían, Dios reina. Y el último punto y la última cosa que Pedro quiere que la iglesia sepa es: en Cristo podemos y debemos tener paz. En Cristo podemos y debemos tener paz. Al final del versículo 14, Pedro dice: paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Que el justo gobierne es alegría para los justos. Porque si yo soy malvado, cuando el justo gobierna, él va a hacer justicia y me va a castigar. Ningún corrupto quiere que llegue un justo al gobierno porque sabe que le va a caer la ley. Los perversos no se alegran cuando eso pasa. Que Dios gobierne debe ser razón de alegría y de paz para los que están en Él. Podemos tener paz de saber que Dios reina. Si usted no ve cómo se relaciona la paz con que Dios reine, es porque posiblemente usted no se halle justo delante de Dios. Y solo hay una manera de estar justo delante de Dios, y es en Cristo. Romanos 5:3. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos su justicia de Dios en él. Podemos estar tranquilos ante el Rey justo si hemos sido justificados por Cristo, por la fe, por haber creído en Él. Si has creído en Él, en Cristo, no tengas temor. Ese juicio no es para castigo. Pero si no has creído, sí hay razón de temer. Porque lo que va a pasar es que Él va a hacer cumplir su justicia. Y eso significa que va a haber castigo, porque Él no es un juez corrupto. El detalle es que esa paz de corazón, de entendimiento, de mente, se puede conseguir en Cristo. Y si usted está en Cristo, usted debe vivir con paz, en paz. Ese final no es solamente un saludo para decir shalom a todos, ya es de verdad el deseo. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Iglesia Bautista de Costa Verde, tengan paz. Pueden tener paz hoy. Pueden tener paz hoy porque Dios gobierna y ustedes han creído en Cristo y Él está de su lado. Descansen en Él. No vivan en angustia. No vivan en ansiedad. Paz sea a ustedes. Finalmente, la iglesia sufría, pero había una esperanza. Y si notan, toda la esperanza que Pedro le da a la iglesia se resume en Dios y sus promesas, en Dios y su carácter, en Dios y su estatus de quién es. Nunca en la iglesia, nunca en las personas, sino en Dios. Hoy hay persecución, hoy hay muchas cosas que no parecen andar bien. Los gobiernos no parecen ir para mejor. Los gobiernos de otros países latinoamericanos parece también que están tomando un mal rumbo. Y uno dice, wow, ¿cómo puedo tener paz? Recordando estas verdades, obedeciendo a Dios, humillándome delante de Él, echando mi ansiedad, mi preocupación delante de Dios. Hace poco en Estados Unidos se dio una decisión que permitió que muchos estados dijeran hoy, no hay aborto. En el mes que se ha denominado para muchos como el orgullo gay, con un presidente que está en contra de la fe cristiana y que está a favor de todo eso, en ese mes Dios hizo ese cambio. No fue con el presidente que estuviera a su favor, no. Dios quería demostrar, a mí no me importa quién está en el poder, yo mando.
y yo hago lo que quiero cuando quiero. Y la iglesia se debe animar con eso. Mi Dios es más fuerte que cualquier poder de cualquier presidente, de cualquier organización mundial o local. Dios es suficiente. Estas palabras eran de ánimo para la iglesia en Asia y deben ser de ánimo para nosotros hoy. Confiemos en Dios. Estemos humillados delante de Él. Echemos todas nuestras preocupaciones delante de Él. Estudiemos la palabra para estar alerta contra el diablo y obedezcamos a Dios para resistirlo. Y recordemos que hay más gente sufriendo, pero que Él cumple su propósito. Recordemos que Él reina, que Él cumple su palabra, que este sufrimiento es corto y que podemos y debemos tener paz en medio de este tiempo. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites meditar en ella. Padre, gracias porque tú nos confrontas y nos permites ver aquellas áreas de nuestras vidas en las que no estamos confiando en ti. En las que hoy hay ansiedad porque ha habido algo de desconfianza de ti. Ayúdanos a superar eso. A recordar que te necesitamos a ti por encima de cualquier cosa. Perdónanos cuando hemos querido pensar de que nuestro camino es más sabio que el tuyo. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de muerte. Líbranos de creernos sabios en nuestra propia opinión. Y ayúdanos a obedecerte, no importa cuán ilógico o loco parezca lo que nos digas, a recordar de que en ti no hay ninguna locura porque tú puedes hacer cualquier cosa posible. Padre, ayúdanos a recordar que hay más hermanos en sufrimiento y a orar por ellos, preocupados por ellos, buscando que tú los afirmes, que no somos los únicos en sufrimiento. Ayúdanos a valorar a cada uno de nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos de nuestra iglesia local, a apoyarnos en sus dones y talentos. Ninguno es autosuficiente, todos necesitamos de alguien más. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y a confiar en ti, a descansar en ti, a tener paz siempre. Y si alguien hoy no te conoce, si alguien hoy no tiene esa paz, si alguien hoy le asusta que hay un justo reinando, permítele, Padre, que abra su corazón y que pueda creer en el único que lo puede justificar, que es Cristo Jesús. Ya tú pagaste el precio. Que la persona lo pueda creer y recibir ese perdón. Amén.